En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, durante una sesión del Foro Derecha e Izquierda en el siglo XXI, organizado por el Instituto Interamericano de la Democracia este martes, aseguró que la toma de las instalaciones de la organización en Managua no tiene precedentes. Almagro señaló que envió un informe a la presidencia del Consejo Permanente de la organización con el detalle de la toma de sus instalaciones en Managua. Mientras Almagro se pronunciaba al respecto, la vicedictadora Rosario Murillo anunció la confiscación del inmueble que pasará a manos del Instituto de Cultura, entidad que montará el Museo de la Infamia en las instalaciones. Un total de 5.688 migrantes de unos 40 países, entre los que se encuentran 629 nicaragüenses, fueron detenidos entre el 21 y el 14 de abril en diversas acciones, informó este lunes el Instituto Nacional de Migración de México. En un comunicado, la entidad, dependiente de la Secretaría de Gobernación, precisó que de esa cifra, 3.645 personas son adultas, 1.843 viajaban en núcleos familiares y de ellos, 680 son menores de edad, además de 200 infantes no acompañados. Un fuerte aguacero en Managua dejó 156 viviendas anegadas y provocó afectaciones en 23 puntos de la capital nicaragüense. El sancionado secretario general de la alcaldía de Managua, Fidel Moreno, realizó su acostumbrado recorrido por los barrios y sectores afectados tras la fuerte lluvia registrada este lunes por la noche. De acuerdo con el Sistema de Prevención, Mitigación y Atención a Desastres, en las estaciones meteorológicas ubicadas en la carretera Masaya, reportaron que cayó sobre la capital más de 100 milímetros de agua. Nicaragua acumula 234 muertos por la COVID-19 y 18.653 casos confirmados desde marzo de 2020, cuando se detectó el virus en el país, informó la dictadura este martes a través del Ministerio de Salud. En los últimos 7 días, Nicaragua registró 45 nuevos casos de la COVID-19 y una muerte por la enfermedad, lo que elevó a 18.653 los contagios confirmados y a 234 los decesos acumulados, según el informe de la dictadura. Y en el ámbito internacional, el presidente ruso Vladimir Putin admitió hoy que la situación en la ciudad ucraniana de Mariupol, brutalmente asediada durante semanas por el ejército ruso, es trágica, al reunirse con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Putin subrayó que en la conversación telefónica mantenida el martes con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, este le espetó que en Mariupol tienen lugar acciones militares. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias, Guillermo, por tu resumen. Recordarles a ustedes, antes de comenzar los comentarios, que Ligia Lugo y su equipo de LG Luxury Realty están ahí esperando que usted marque su teléfono 305-494-4000 para vender, para comprar y para rentar una propiedad acá en la Florida. A Ligia Lugo y al equipo de LG Luxury Realty debe llamar. Son expertos, son conocedores y le ayudan a usted a tomar la mejor decisión para cumplir su sueño de comprar la casa que desea, vender la propiedad que tiene al mejor precio posible o rentar la propiedad, a propósito de que las rentas están por las nubes acá. Por las nubes. Impresionante. Acá el pagar una renta es una cosa de locos, señores. Entonces, si quiere que Ligia le ayude a buscar una propiedad para rentarla que esté a un precio más o menos accesible, dentro de la posibilidad que usted tiene de pagar, entonces llámela para que sea ella y su equipo quien ayude a tomar la mejor decisión. En el foro, el que participamos más temprano, cuando llegamos, una de las primeras cosas que me dijo el doctor Carlos Sánchez Berzaín es: ustedes los nicaragüenses han metido a Almagro en un gran problema porque lo han hecho pegar carreras. ¿Cómo es eso? Porque era el principal orador del foro. El foro izquierda y derecha en el siglo XXI.
Entonces le dije yo que ¿por qué me decía eso? No va a poder venir presencialmente, me dice, porque está en sesión permanente, no con el Consejo en pleno, sino que está tocando base por lo que ha pasado en Managua, con esto que hizo Ortega de expulsarlos de la sede y de tomarse las oficinas allá en Nicaragua. De ahí me di cuenta que el foro iba a ser completamente diferente. Porque no es lo mismo ver frente a alguien, aunque trate de no encontrarse con tus ojos, que escucharlo vía una llamada, una videollamada por Zoom o lo que sea. El punto es que Almagro dijo que, o sea, mejor dicho, no Almagro. Almagro habló porque el periodista director de Infobae, Daniel Haddad, que es el que estaba como moderador de ese panel, le dijo, bueno, sabíamos que iba a venir, pero de pronto nos hemos enterado que por lo que pasó en Managua, va a acompañarnos virtualmente. ¿Nos podría decir más o menos qué pasa? Y Almagro dijo en principio que lo que había ocurrido es una violación flagrante al derecho internacional, a todos los tratados que Nicaragua ha firmado en relación al respeto de la inmunidad de las embajadas, ¿verdad? Y que este hecho es digno de sistemas despóticos, de dictaduras despóticas, así lo dijo, y que equivale en agresión y transgresión al derecho internacional a la invasión de Rusia ordenada por el matarife Putin en contra de Ucrania. Escuchemos. Pretenden colocarse por encima del derecho internacional. El caso de la agresión rusa a Ucrania es claro al respecto. El caso de la agresión del régimen nicaragüense contra las oficinas de la organización también es claro al respecto. Es decir, que es una gravedad, de una gravedad enorme comparar la transgresión del derecho internacional de lo que ha pasado en Rusia, que es en Ucrania, que es desangrada por órdenes del maléfico criminal del Kremlin, el dictador Putin, compararlo con lo que ha hecho la dictadura de Ortega y Murillo, que es robarse un bien y expulsar a los representantes de la OEA en Managua, uno dice, la gravedad de esto es mayúscula. Por lo menos, si esa es la comparación, es mayúscula. Afirmó Almagro que en el hemisferio hay 3 dictaduras que quieren mantenerse en el poder a toda costa y que eso va minando los esfuerzos de la democracia en todo el continente. Los antecedentes son muy recientes, porque me han dicho que prácticamente cuando el régimen nicaragüense corta relaciones con Taiwán, y eso uno puede tener la posición que obviamente se pueda tener respecto a China y a Taiwán, pero el tema de cortar relaciones diplomáticas se hizo de la misma manera y prácticamente de la misma forma y con las mismas condiciones de avasallamiento que ha tenido el régimen ahora, con una desventaja para ellos respecto a nosotros. Nosotros simplemente manteníamos una oficina abierta que era un esquema de apoyo a las misiones especiales que enviamos, como la que liberó a los más de 320 presos políticos en el 2019. Pero es distinto cuando hay una estructura de servicio exterior diplomática en funcionamiento, como fue el caso de Taiwán. O sea, ese es un mismo caso y perpetrado como antecedente, perpetrado por el mismo régimen, que funciona de la misma manera siempre. Es decir, que al igual que hizo con China-Taiwán, ha ocurrido con la sede de la OEA, que como les digo, no es propiedad de la OEA. Esa casa ahí en Santo Domingo no es de la OEA.
Esa casa es de un particular que le rentaba a la OEA. Le han robado la casa a un particular que le rentaba a la OEA, señores. Eso es lo que ha pasado. Y es parte del actuar, que como les digo, de 3 dictaduras. Lo dice a veces con más claridad, a veces trata de manejarlo Almagro el tema por el término, porque a él le sigue doliendo en el fondo incluir a Ortega en la tríada de las dictaduras del continente, pero acá lo dice claramente, y es un actuar propio de regímenes que no respetan la propiedad privada y que no respetan nada. Respecto a lo que debe hacer la OEA, la Organización de Estados Americanos, obviamente está compuesta por varios órganos políticos. Ya teníamos en curso la aplicación de la Carta Democrática, artículos 20 y evaluación respecto a la aplicación del artículo 21. Que habían sido había avanzado en el último tiempo muy rápido hasta que tuvimos que también ocuparnos del caso de la guerra de agresión de Rusia a Ucrania. Anoche enviamos una nota de informe a la presidencia del Consejo Permanente sobre lo que había ocurrido con la Oficina Nacional de la OEA en Managua, y obviamente serán los países los que determinarán el curso a seguir sobre esto, con un esquema en el cual además, el régimen de Managua todavía sigue sujeto a las obligaciones de la organización. El proceso para salirse de la OEA es más largo y complicado que simplemente dar un portazo. Tenemos 3 dictaduras claras, manifiestas, que no permiten esa alternancia, que no le permiten al pueblo buscar las mejores soluciones, que no le permiten al pueblo hacer saber su hartazgo, expresarse al respecto y construir un futuro sobre la base de la posibilidad de una nueva elección de liderazgo de conducción del país. Es decir, se trata de un hombre que en su ambivalencia va y viene, trata de alguna manera de capear la palabra dictadura, pero lo dice al final con todo su pesar. Dice que lo que ha hecho él, ¿verdad?, es pasarle un informe a la presidencia del Consejo Permanente sobre lo que ha ocurrido en Managua. Y el documento, que ya está circulando, lógicamente, y está publicado en Café con Vos, lo pueden ver ustedes la nota, detalla qué fue lo que pasó el domingo, cómo fue que llegaron, quiénes se la tomaron, qué es lo que se transgrede, cuáles son las normas que protegen la inmunidad diplomática de organismos como la OEA en cualquier país que tiene una oficina. Hay un detalle de cada una de esas cosas en el documento que se compartió de parte de la Secretaría General de la OEA a los medios de comunicación, pero realmente es pobre en el fondo porque no propone nada. Y me van a decir, es que el secretario no está escuchando que son los países los que van a proponer. El secretario general puede decir, a la luz de todo lo que les acabo de mencionar que pasó, y ante la gravedad de estos hechos que son los más inesperados, inauditos e inaceptables que han pasado en contra de una sede nuestra en el hemisferio, porque no es lo mismo, porque cuando le pregunta, porque esos fueron, ahora quiero decir una cosa, Almagro no se quería referir al caso de Nicaragua, pero gracias a nuestro colega Daniel Haddad de Infobae es que habla de Nicaragua. Él quería comenzar a hablar de izquierda y derecha en el siglo XXI sin referirse a nada en específico. A lo mejor se iba a referir a Cuba o Venezuela, pero Nicaragua no quería hablar. Es el periodista Haddad, que está como moderador y que ha escuchado las intervenciones que se han hecho antes en el foro, que él se refiere a Nicaragua. Ahora, él
considerando todo lo que está planteado en el documento que él le hace llegar al presidente del Consejo Permanente, puede decir, tomando en cuenta todo esto, no sería conveniente quedarnos solamente con el informe. Por lo cual, señor presidente, o es la presidenta, Elizabeth Darius Clark, que es la presidenta del Consejo Permanente, y ahí va detallándole todo lo que pasó el domingo 22 y todo el cuento, y se queda con un informe seco, con un informe de lo más pálido, porque como les digo, quizás el párrafo más duro es este. Nunca ello había ocurrido ni en los tiempos de las peores dictaduras en la región, incluido las que había vivido Nicaragua. Estamos ante una violación de las más elementales normas que regulan las relaciones entre estados y organizaciones internacionales, abriendo un precedente que la región no había conocido hasta ahora. Ese es el párrafo más fuerte de todo lo que dice Almagro en ese documento, que después va detallando la Carta Democrática en 1949, cuando se celebró el acuerdo de privilegios en el 89, se firma de parte de Miguel de Escoto los alcances que tenía la inmunidad de la OEA en Managua. El 18 de noviembre del 2021 se comunicó que Nicaragua iba fuera de la OEA, y ahí le dicen, ¿verdad?, que no es asunto de ir si me voy y que ya está, sino que tienen que pasar 2 años. Describe cada una de las cosas, pero no propone nada, Almagro. No propone, a la luz de todo esto que les he descrito, señora presidenta, creo pertinente convocar a una reunión ante tal gravedad, porque si lo está diciendo como algo que no ha pasado nunca antes, entonces lo que menos uno espera del secretario es, aparte del informe, que proponga. Pero no pasó eso. No pasó eso. Es un informe pálido, diría yo. Un informe de hechos puntuales, sin ningún tipo de sugerencia de qué hacer frente a ello. Es impresionante realmente la opacidad, la falta de consecuencia entre ser el supuesto organismo rector de la democracia en las Américas, eso en términos muy teóricos y semánticos, versus el accionar. La OEA está quedando, pero en una deuda enorme. No con Nicaragua, ya, porque ya con Nicaragua y con los derechos humanos de los nicaragüenses hemos visto que han pasado 4 años y de condenas y de resoluciones en las que incluso lo declaran ilegítimo, pero la ilegitimidad no se vuelve en la práctica algo real. Ya los derechos humanos de los nicaragüenses, las libertades públicas, eso ya es un asunto que no hay manera de que hagan algo por nosotros que le signifique a Ortega temor, por decir alguna cosa, o algún calambre. No. Ya yo diría por amor propio, por respeto, para desquitar el salario que les pagan, hombre. Si ganan un montón de plata, como diplomático, y más el secretario Almagro. Entonces, no se tienen ni siquiera la más mínima consideración a ellos mismos, porque están quedando como pájaros pintados en la pared. La dictadura de Ortega los hace quedar en ridículo, los corre, hacen lo que les viene en gana, y viene con un informe que dice, fíjese que nos quitaron la casa. Y la casa dice que tenemos inmunidad. Dice que, o sea, violaron el acuerdo que dice que somos inmunes. Se llevaron estos documentos. Y violaron esto y esto y esto y esto y esto. Eso le quería decir. Perdón. Si es tan grave como describís la cosa, ¿qué propones que hagamos? Algo. ¿Que no tiene facultades? Es tan grave que me atrevo. Es tan grave que no tengo facultades y me atrevo a proponerle a usted que convoquemos de emergencia para ver qué vamos a hacer en esta situación. Y que no nos sigan viendo la cara de tontos, por no decir la otra palabra que ocupamos los nicaragüenses. La cara de babosos, pues. Increíble, ¿no, Almagro? Cómo en ese malabarismo político y hay gente que me dice, mira, yo creo que entre Almagro e Insulza prefiero Almagro. Bueno, asunto de preferencia.
Aquí no se trata de quién es menos peor. No es eso. Se trata de quién es el que asume el papel de secretario, pero más allá de esas facultades, comienza a decirle a los países más, mira, ¿sabes qué? Yo creo que estamos quedando muy mal con este caso de Nicaragua. Y comenzás a trabajar bilateralmente con algunas naciones y comenzás a empujar y buscar a las naciones que tienen más compromiso con la causa de Nicaragua para ver qué se puede hacer. Y lo que nos ha dicho Arturo Macfield es que, bueno, yo no puedo hacer, que le respondió ese día cuando llegó Tardencía, iba a llegar Tardencía a presentar las credenciales. Yo no puedo hacer nada, y ustedes tienen que hacer cosas en Nicaragua. ¿Qué más pueden hacer los nicaragüenses? Que tienen un naca en la cabeza los que están vistos como posibles opositores, los otros están secuestrados, muchos de ellos con enfermedades graves en las cárceles, los otros que están en casa por cárcel, el resto exiliados. ¿Qué más pueden hacer los nicaragüenses? Es cierto, a mí me han dicho aquí en el Departamento de Estado, y lo digo otra vez en una reunión, que la libertad tiene un costo y que tienen que haber más muertos, les pregunto yo. La libertad tiene un costo alto. Si quieres libertad, tenés que jugártela por la libertad. Bueno, así es, así de descarnado es este escenario. Pero es deplorable la actitud y el accionar del secretario Almagro. Antes de que Almagro hablase, pues me tocó a mí, en medio de los moderadores, plantear los puntos sobre las izquierdas y las derechas. Pero yo no me centré en eso. Me centré en aprovechar el espacio para decirle a quienes estaban acompañándonos ahí, personalidades, expresidentes, exvicepresidentes, senadores de otros países de América Latina, lo que está pasando en nuestro país, porque definitivamente hay algo que no cuadra en todo esto. Porque Ortega se ha limpiado como ha querido con toda la comunidad internacional y seguimos con enunciados, diría yo, con enunciados estériles, porque no hay nada que tengan como producto, aunque él se llene la boca diciendo que han sacado a presos políticos y que han buscado cómo evacuar la situación en Nicaragua. Si vemos de atrás para adelante, el retroceso que ha habido en derechos es monumental. Y esto a la vista y paciencia, casualmente, de los organismos que son supuestos rectores del respeto a la democracia y las libertades de nuestro país. Acá está parte de nuestra intervención en el foro de más temprano. El domingo pasado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, emitió otro comunicado señalando que la ocupación de la sede en Managua es ilegítima, que tienen que pasar 2 años para que la salida de Nicaragua sea efectiva y que mientras tanto deben cumplir con sus obligaciones ante ese organismo. Y es aquí, amigos presentes y amigos que nos ven, donde me pregunto qué parte de la ecuación no estamos entendiendo. Porque no es con comunicados, ni condenando, ni rechazando, ni recordando, ni invitando a los dictadores como Ortega, que el asunto va a cambiar, porque Ortega votó primero a la OEA de Managua, teniendo la OEA las herramientas para demostrar que la ilegitimidad de las elecciones que montó para reelegirse en noviembre del año pasado es algo más que una bonita prosa. La dictadura sandinista se ha dado el lujo de lampasear el piso con los organismos internacionales. Expulsó al grupo interdisciplinario de expertos independientes de la OEA. Expulsó al representante de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Le negó la entrada al país a la comisión de alto nivel designada por el Consejo Permanente en reunión de cancilleres de la OEA en Medellín. Expulsó al nuncio apostólico, al delegado de la Cruz Roja Internacional. Y ahora, entre otras cosas, decide expulsar a la misión diplomática de la OEA en Nicaragua. Y se toma sus oficinas con la policía a su servicio. ¿Pueden creerlo? 350 víctimas mortales esperan justicia. Más de 180 presos políticos y más de 200.000 nicaragüenses en el exilio. El secretario Almagro está como el que va a cerrar este foro y permítame, por favor, unas palabras para él. Una vez más hago este paréntesis para solicitarle a usted y al Consejo Permanente ya no solo que respeten los derechos del sufrido pueblo de Nicaragua, sino que tengan un poco de dignidad para hacerse respetar ustedes mismos, porque Ortega ha hecho lo que ha querido con sus resoluciones. No convocar de inmediato una asamblea extraordinaria de cancilleres para aplicar el artículo 20, para ilegitimar al régimen de Ortega, o el artículo 21 para la suspensión de la dictadura, se traduciría en una gravísima muestra de debilidad de la OEA por la inexplicable tolerancia sin precedentes
a un régimen que denunció la Carta Democrática. La falta de una respuesta inmediata incrementaría la más que demostrada falta de credibilidad de la OEA debido a la inacción de lo planteado, votado y resuelto en cada una de las resoluciones. Y Almagro escuchó, a lo mejor no escuchó, a lo mejor apagó esa parte del foro porque detesta que lo confronten o que lo expongan, ¿verdad? De una manera tan clara como para decirle, ¿sabe qué? Ya por respeto a ustedes mismos, pues. Ya por los derechos de los nicaragüenses, eso ya no cuenta porque no les ha contado al final. La OEA lo votó primero. Ustedes se lo pueden creer. Digo, Ortega votó a la OEA primero. ¿Ustedes se lo pueden creer? Teniendo la OEA las herramientas para demostrarle que no se manda solo, Ortega decide campantemente, pavoneándose, que los expulsa. Y los llama truculentos, falsos, demonios, y todo lo que se les ocurre hace cínica, escribir. Pero, les digo, si no ha sido Daniel Haddad de Infobae, probablemente Almagro hubiese entrado hablando a ese foro, no de Nicaragua, como se vio obligado a hacerlo, sino de la izquierda y la derecha y los conceptos, que si existen, que si no existen, que si quién es derecha y quién es izquierda, que si una dictadura de derecha es mala o si una de izquierda es buena. En eso se hubiera centrado. Pero un periodista que está moderando el panel en el que él participa, lo obliga a hablar de Nicaragua. Y soslaya qué pueden hacer de verdad. Porque él dice, ya le pasé el informe a la presidenta del Consejo Permanente y son los países los que van a decidir. En lugar de decir en ese momento, estoy haciendo todo lo posible para que este acto en contra de nuestra organización, a la que yo represento como secretario general, no quede en la impunidad y que no nos vean la cara de inútiles o la cara que pueden hacer con nosotros lo que quieran. Por lo menos eso es lo que hubiese esperado. Quedo debiendo otra vez. ¿Por qué? Pues sus alcances en voluntades son, diría yo, mínimos. Y como respuesta a esto, hace cínica, hoy hace alarde, como para burlarse de todo, como para sellarla, como para sellar el asunto, anuncia alegremente en su letanía del mediodía que el bien ha sido declarado de utilidad pública. La propiedad de una nicaragüense que le rentaba a la OEA fue robada, confiscada y que se la han traspasado al Instituto de Cultura para que ahí se vaya construyendo algo que denominó el Museo de la Infamia. Escuchen, por favor, con las agruras que merece y con la rechura que da a esta rufiana política de poca monta que se burla del pueblo de Nicaragua. Luego tenemos también a la Procuraduría General de la República que informa que el bien inmueble que ocupaba las oficinas de la deplorable OEA, despreciable OEA, ha sido objeto de declaratoria de utilidad pública y pasará al Estado de Nicaragua, quien a través de la unidad ejecutora, en este caso el Instituto de Cultura, va a desarrollar el Museo de la Infamia. ¿Qué más infame que ese Ministerio de Colonia? Y este acuerdo que ha dado a conocer la Procuradora entrará en vigencia al publicarse en la Gaceta. Lo peor de esto es que es asesínica hablando de sangre, ¿no? Hablando de la infamia. No hay nada más infame en Nicaragua que esta mujer. Esta mujer y el violador, marido que tiene, estos dos sátrapas que tienen en pantalla, son lo más infame, lo más pestilente que ha tenido Nicaragua, es esto que tienen ustedes en pantalla.
Y ella, lógicamente, como me decía un amigo que trabaja en el Estado, cuando escuché las cosas que dice, a entenderlas al revés. Y yo creo que en esta parte cabe, ¿no? No hay nada más infame, más criminal, más pestilente, más esperpéntico y terrorífico que Rosario Murillo y Daniel Ortega. Las almas más oscuras que ha tenido Nicaragua son ellos dos. Una de las intervenciones que me gustó en el foro, y la pongo porque coincide con lo que yo le planteé minutos antes, fue la de, gracias a Claudia Mejía, que nos manda ese en su cuenta de miembro de la comunidad, un mensaje que dice: confiscaron a la OEA y ellos bien, gracias. Por eso les estoy diciendo. 19 meses tiene Claudia Mejía. Gracias, Claudia, por ser parte de la comunidad. El baile la intervención de Pedro Cateriano, ex primer ministro del Perú, me gustó por la fuerza que tuvo al decir, bueno, pues, a las dictaduras las estamos viendo hacer barbaridades en cada uno de estos países y no actuamos en consecuencia. Hagamos algo. Escuchen. Deberíamos ser más firmes en condenar la dictadura como forma de gobierno. Y en la práctica, ¿qué es lo que hacemos? Hay condenas líricas a las dictaduras. Eso es lo que hay. Cuando se condena a Ortega, cuando se condena a Cuba, cuando se condena a Maduro, lo que hay son condenas líricas. Y eso debe cambiar. Y condenar enfáticamente a las dictaduras de derecha y a las de izquierda, porque la dictadura como forma de gobierno ya no debe ser tolerada en América Latina. Grandes palabras, ¿no? De Cateriano. Que pasen de declaraciones líricas a acciones, de condenas, de exhortos, de rechazos, a acciones. Por el otro lado, el criminal dictador fantoche, y además de eso, títere de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, emitió este tuit en donde respalda, abraza y celebra la decisión de los mostrencos del Carmen. Vean ustedes. Ratificamos nuestra solidaridad y apoyo al hermano pueblo y gobierno de Nicaragua y a su presidente Daniel Ortega ante nueva lección de dignidad y entereza al decidir dejar de formar parte de todos los mecanismos de la OEA. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Celebran. Ayer fue lo del ALBA, el tal criminal Maduro y ahora este garroteador de cubanos, Miguel Díaz-Canel. Terrible, ¿no? Y mientras todo esto pasa, ¿verdad? Mientras se roban casas, confiscan, se burlan de la OEA, se burlan de la comunidad internacional, celebran con los matones que forman parte de esta mafia internacional del castrochavismo. En Nicaragua se siguen dando las infamias, ¿no? Y me refiero a las infamias directamente con los secuestrados políticos. El profesor Edgar Parrales fue obligado a presentarse en un juzgado para responder por los inventos de la dictadura, denunció el CNI. Vean ustedes el mensaje que compartió el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos sobre esta situación urgente. Hoy a las 6 de la mañana la policía sacó de su casa, donde cumple el régimen de arresto domiciliar, el doctor Edgar Parrales. Supuestamente fue trasladado al Chipote, donde se presume están realizando un juicio. ¿Qué les parece? Siguen la infamia. Este tuit continúa, voy a seguirlo leyendo por acá, porque dice lo siguiente, más abajo. ¿Por qué la juez Quinto decidió realizar el juicio en el Chipote y no en el complejo judicial donde han hecho las audiencias anteriores? Ante este abuso, el CENIT pregunta, ¿están realizando el juicio o lo tienen esperando? Estamos pendientes de qué ocurra. Agregan, el CENIT protesta y denuncia esta nueva forma de sembrar zozobra y miedo en la población. Exigimos la inmediata libertad del doctor Edgar Parrales. Ay, Dios mío. Acaban de enseñarlo, ¿no? En una fotografía con una coprófago uniformada, armada, cuidando al profesor Edgar Parrales de su biblioteca. Fíjense ustedes. Y ahora se lo llevan nuevamente a un
a un proceso absolutamente infame. Eso sí es infame lo que hacen en contra de los secuestrados políticos. El diario La Prensa hoy reaccionó a la lluvia de críticas que se dieron en contra de el editorial que publicaron el jueves de la semana pasada. Son, me parece a mí, acciones de parte de la prensa que debemos de reconocer también, porque ellos admiten que recibieron más críticas negativas que posiciones coincidentes con el editorial. Acá está subrayado también en el editorial de hoy las partes que son realmente plausibles de parte del diario La Prensa. Vean. Acá está un editorial de La Prensa y el derecho a la libre expresión y el valor de la autocrítica. Acá dice, ¿verdad?, que hemos conocido reacciones que motivó el editorial del 21 de abril. En el caso de las reacciones al editorial del jueves 21 de abril, debemos reconocer que la mayor parte han sido contrarias a lo que en él se dijo, aunque también hemos recibido opiniones de coincidencia y respaldo que las agradecemos, pero siendo honestos debemos admitir que han sido menos que las críticas y los ataques, algunos de ellos innecesariamente groseros y ofensivos. Continúa más abajo en el editorial de La Prensa de hoy martes diciendo: respetamos todas las opiniones sin excepción y expresamos libremente lo que pensamos en la medida de que nos lo permiten las circunstancias. No pretendemos que nadie acepte lo que decimos. Es necesario tener claro que, así como la prensa no busca ni disputa el poder político, sus editoriales no son órdenes ni orientaciones, y la función de un editorial es fomentar o aportar al debate de ideas, sobre todo frente a los problemas que enfrenta una sociedad. Pretender la imposición de un pensamiento único siempre es pernicioso, venga de donde venga. Aprendimos, dice La Prensa en su editorial de hoy, que no debemos responder con el victimismo a los cuestionamientos o críticas que nos hacen, aunque a veces sean crueles y dolorosas. Además, autorregularse y autocriticarse no es autocensurarse. Se autorregula, y entre paréntesis, se autocritica, el que quiere hacer un periodismo mejor. Nos enseñó el gran maestro de ética periodística y se refieren a Javier Darío Restrepo en octubre de 2019. Entendemos, agregan, sin embargo, que la diversidad de opiniones fomenta una sociedad sana, por lo que animamos a quienes tengan puntos de vista distintos a los expresados en nuestros editoriales a expresarlos en la prensa. Siempre hallarán espacio en la República de Papel que bautizó el poeta Pablo Antonio Cuadra, hoy transformada en República Digital. Por otra parte, con el editorial del 21 de abril no hemos pretendido exonerar al régimen de absolutamente nada. Solo hemos querido decir que en las condiciones tan complejas y duras de Nicaragua actualmente, tal vez los actores políticos deberían pensar en alternativas de acción cívica y pacífica que puedan conducir a por lo menos aliviar la situación. El editorial reiteró claramente que esas alternativas pasan por alcanzar la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de todas las libertades en nuestro país. Importante que la prensa haya decidido publicar este editorial asumiendo que lo planteado en una gran parte de ese editorial del jueves pasado fue chocante para varios sectores de la oposición nicaragüense y para el ciudadano como tal que dice, bueno, y ahí entonces ya le damos de vuelta a la página y ahí vemos qué hacemos. Creo que es importante que la prensa haya reconocido que ese editorial no gozó de la simpatía de la mayoría de sus lectores. Qué bueno. Felicito al diario La Prensa por este editorial de hoy que abre las puertas también para que todos aquellos que quieran escribir ahí en esas páginas de opinión, ¿verdad?, del diario La Prensa, pues lo aprovechen. Debo decir, doña Deikel, que he visto algunas personas escribiendo en las páginas de la prensa que también, bueno,
tienen la cáscara de escribir porque al final, pues, tienen derecho a hacerlo, pues, pero la cáscara que tienen para escribir y mandar escritos, que a lo mejor ni ellos mismos son actores de ellos, ¿verdad? Pues, es parte de la libertad de expresión, ¿verdad? Yo solo lo leo y digo, wow. Qué articulista el que me acabo de encontrar. Y a veces de manera semanal, ¿no? Bien, vamos a hacer la pausa comercial. Pero antes quiero recordarles que Envíos 2224 es donde vos mandás envíos de remesas, de documentos y paquetería a Nicaragua, a Centroamérica, a América Latina, el Caribe. Los haga a través de la mejor agencia de envíos, documentos, paquetes y remesas. Sí, señor. Hágalo a través de esta agencia que es la mejor. Entre a sus páginas de redes sociales y entérese de las promociones, de las rifas y de los grandes premios que usted puede lograr si hace sus envíos de documentos, de paquetes y remesas a través de 2224. Y su sonrisa, recuerde, es más que importante y en Sweetwater Dental Clinic le ayudan a preservarla muy bien. Sweetwater Dental Clinic está en la 10500 West Flagler. Y usted para hacer su cita puede marcar el 305-223-7766. No tiene seguro médico, la primera consulta es gratis y hasta el 10% de descuento en cualquiera de los procedimientos que se vaya a hacer en su dentadura. Vamos a la pausa y volvemos con Uriel Pineda Quinteros, especialista en temas de derechos humanos, es catedrático, y con él hablaremos sobre qué lectura tiene él sobre la expulsión de la OEA, los alcances y si sería parte de una estrategia de la dictadura para decir, bueno, pues dentro de las cosas que podemos aceptar es que vuelva la OEA con su oficina aquí a Managua. Y eso sería como un gesto que se debe agradecer cuando en realidad es un atropello. Es una flagrante violación que solamente debe echarse para atrás sin considerarlo una dádiva. Bueno, vamos a hablar más adelante con nuestro invitado. ¿Cuántos me gusta llevamos hasta ahora? Cuénteme para que la gente vea que estamos pendientes de los me gusta y que no nos estamos durmiendo. 830 me gusta, subamos a los 1000 y a los 1500. Nos estamos quedando ahí, me parece, medio dormidos con los me gusta. Dele me gusta a Café con Vos, el saborcito de estar informado, y ayúdenos a ubicarnos siempre dentro de los más vistos, más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Vamos a la pausa y ya regresamos. Para promover elecciones democráticas, Nicaragua necesita renacer. Renacer es la ley de reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral de 2021. Entró en vigencia el 11 de noviembre del 2021 con la firma del presidente Joe Biden. The Renacer Act sends a clear message to Ortega and to Murillo that your time is up. It was a significant piece of legislation that pushed the Nicaraguan regime for freer, fair elections and conditions on the ground for the opposition to be able to organize. Para ello, la ley Renacer establece sanciones dirigidas a aquellas personas que han obstruido el establecimiento de condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua. ¿Quiénes son candidatos a las sanciones? Funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega, familiares del presidente Daniel Ortega, miembros del alto rango de la Policía Nacional de Nicaragua, miembros de alto rango de las Fuerzas Armadas nicaragüenses, miembros del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, funcionarios del Banco Central de Nicaragua, miembros del partido y funcionarios electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y sus familiares, particulares o entidades asociadas con negocios involucrados en transacciones corruptas con funcionarios en el gobierno del presidente Daniel Ortega, su partido o su familia, personas señaladas como participantes en actos de corrupción pública en Nicaragua. Al 9 de marzo del 2022, Estados Unidos ha aplicado 51 sanciones a personas allegadas al régimen de Ortega y 9 a entidades estatales y empresas de la familia Ortega Murillo. Los y las nicaragüenses pueden documentar los hechos de corrupción y de violencia estatal y paramilitar en sus comunidades e instituciones del Estado. Envía anónimamente esta información a organizaciones comprometidas con la recuperación de la democracia en Nicaragua y el respeto de los derechos humanos. Nicaragua Actual. Café con Voz. Voces en libertad. Nicaragua investiga.
Abuenica, acción penal. Expediente abierto, expediente público. Juntos hagamos renacer a Nicaragua. Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café.